De regreso a Línea Directa y les recordamos que este segmento llega a ustedes gracias a Comercial Collazo, tu ferretería de confianza en Humacao, con teléfono 787-850-1535, 787-850-1535. Nuestro invitado de esta hora lo es el licenciado Alejandro Torres Rivera. Licenciado, buenas noches, bienvenido. Un placer estar aquí con ustedes. Abogado laboral y experto en Asamblea Constitucional de Estatus. Así es. Bueno, lo dices tú, pues sí. Bueno, de eso se ha estado hablando mucho, licenciado, a raíz de toda esta situación en Washington, las determinaciones del Congreso, la firma de la ley promesa, ha resurgido la posibilidad de resolver el estatus de Puerto Rico, y una de las opciones, de hecho, el Partido Popular en su Junta de Gobierno emitió una resolución estableciendo un plebiscito de estadidad sí o no, y si gana el no, pues irnos a una asamblea constitucional de estatus. Pero mucha gente quizás no comprende lo que es una asamblea constitucional de estatus. Brevemente y en arroz y habichuela, ¿cómo le podemos explicar a nuestro público qué es una asamblea constitucional de estatus? Pues mira, primero hay que señalar que el concepto de asamblea entraña un método. En el caso de lo que nosotros hemos experimentado hasta ahora, que es los sistemas de plebiscito, las comisiones conjuntas, las comisiones de estatus, nos llevan al proceso divididos, y una vez termine el proceso, continuamos divididos. El método de asamblea lo que plantea es, desde la división, ir a un punto de encuentro, que es la asamblea, donde se escogen los delegados, donde los delegados deliberan para llegar a fórmulas no territoriales, no coloniales, de relación política futura con Estados Unidos, y desde el consenso de las opciones, entonces iniciar un proceso de negociación con los Estados Unidos que lleve eventualmente a una o varias alternativas que sean aceptables para ambas partes, que eventualmente también se someterán a la determinación del pueblo para que el pueblo finalmente escoja cuál es la opción de relación política basada en el principio de la autodeterminación sobre bases no coloniales y no territoriales. Cuando usted dice una asamblea, estamos hablando de que todo ciudadano de Puerto Rico va a ir a una reunión, por llamarlo así, para elegir unos delegados. Bueno, la propuesta que yo entiendo que es la correcta, que es la del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, plantea que es un ejercicio de libre determinación. Por lo tanto, tiene que comenzar con una consulta al pueblo como soberano sobre si acepta o no acepta el método. Y si el pueblo escoge que ese sea el método, pues entonces se va a una selección de delegados donde se tienen que representar en el cuerpo todas las tendencias o corrientes del pensamiento político puertorriqueño, para que entonces entre ellas se lleguen a definiciones no coloniales y no territoriales. Es decir, si nosotros fuéramos el cuerpo de la asamblea y digamos cada uno de nosotros representara una opción política distinta, todos tenemos que ponernos de acuerdo sobre fórmulas que avala el derecho internacional no coloniales y no territoriales. Por lo tanto, si yo fuera estadoísta y la dama aquí fuera de la libre asociación, ella y yo tenemos que coincidir junto con ustedes en lo que es la definición de libre asociación o la definición de integración o estadidad. Por lo tanto, es un compromiso de las partes de que vamos hacia unas fórmulas que realmente planteen el ejercicio de la libre determinación, y una vez nos pongamos de acuerdo en la fórmula, pues vamos a escoger de entre nosotros una comisión representativa de todas las tendencias para entonces ir a negociar con la otra parte cuáles de esas fórmulas que nosotros hemos definido serían también aceptables para ellos. Pero entonces quiere decir que nos va a costar 2 o 3 millones de dólares. Bueno, tiene su costo, evidentemente, porque tiene que haber un proceso de consulta, tiene que haber una asamblea con delegados electos, a los delegados electos tiene que habilitárseles condiciones para que puedan ¿Cuántos llevar delegados a cabo serían? Su trabajo. En la propuesta del colegio se está hablando de 40 delegados que representarían distritos territoriales, es decir, uno por cada distrito representativo, y 35 delegados por acumulación que correrían a nivel isla. Pero hay otras propuestas. Hay 5 proyectos radicados en estos momentos, desde hace varios años. En la legislatura, en la Asamblea Legislativa. En la Asamblea Legislativa. Pero 5 para lo mismo. Porque son variantes del mismo concepto.
Por ejemplo, en el caso de... O sea, que no se han podido poner de acuerdo. No es que no se hayan podido poner de acuerdo, es que la legislatura no ha habilitado un proceso de vistas públicas y discusión de las propuestas. Yo estoy completamente convencido que si se hubiera habilitado ese proceso, eventualmente, como todo proceso legislativo, se va llevando eventualmente hasta un punto de encuentro donde hay una propuesta que es la que se somete a votación. Hay, por ejemplo, diferencias conceptuales. En el caso nuestro, como colegio, planteamos que debe haber esa primera consulta. En el caso de la propuesta que sometieron los legisladores soberanistas, excluyen esa consulta porque ellos dicen que eso estaba en la propuesta de programa de gobierno del Partido Popular y si el pueblo votó en favor del Partido Popular, pues ya está dado el mandato o la autorización que está en la de la plataforma. Asamblea. Nosotros entendemos que el problema es que eso deja en el control del partido político y politiza en el arranque el proceso que uno aspira a que no sea un proceso político partidista. Además que si nosotros planteamos que es un ejercicio de libre determinación, pues cómo vamos a excluir del inicio del proceso al pueblo, que el pueblo es el soberano. Por lo tanto, el pueblo tiene que dar ese mandato. El pueblo tiene que decidir dos cosas, si nos sometemos a ese proceso y también después escoge a los delegados. Escoge a los delegados y una vez escoge a los delegados, el propio proyecto dice cuál va a ser la agenda de ese cuerpo de delegados, cuáles van a ser las facultades para definir las fórmulas y cuál va a ser el mandato negociador con la otra parte, que en este caso sería Estados Unidos. ¿Cuánto tiempo podría tardar todo ese proceso a tener un resultado final? En la propuesta que tiene el colegio le da un término de vida a la Asamblea de 5 años, donde si se llega ya en los primeros 5 años a los consensos sobre definiciones, pues la Asamblea sigue corriendo hasta que culmine su labor. Si no se llegara a un consenso en los primeros 5 años, pues quiere decir que con esos diputados, esos delegados, no se puede llevar a cabo el proceso y se convocaría la elección de nuevos delegados. Pero licenciado, perdona, con esto de la Junta, ¿cómo ayuda, cómo afecta esto? Bueno, el proyecto de la Junta de Control Fiscal tiene una disposición que dice que el que haya la Junta de Control Fiscal no menoscaba la facultad del pueblo de Puerto Rico de poder entrar en un proceso para definir opciones de estatus. Lo que pasa es que la condiciona a lo que fue la propuesta que en su origen estuvo en el informe de Casablanca y que después se plasma en la propuesta de Obama cuando se hizo la asignación de los 2.5 millones de dólares, claro, que es que el Departamento de Justicia de Estados Unidos define las fórmulas y sobre la base de la definición de fórmulas se dé una consulta plebiscitaria. El problema con la propuesta de Obama es que habla de fórmulas constitucionalmente aceptables. Y en el caso de los Estados Unidos es constitucionalmente aceptable la colonia, porque es lo que hemos vivido del 52 hasta hoy. Y de hecho, la forma que reitera ese ejercicio de poder colonial es la ley de control fiscal, porque es bajo la cláusula de los poderes plenarios del Congreso, que dice que el Congreso es quien dispone todo lo relacionado con los territorios. Si nosotros de lo que estamos hablando es de un ejercicio de libre determinación para nosotros salir de la relación colonial, la alternativa no puede ser que para que las cosas cambien tienen que seguir iguales. Por lo tanto, esa opción del modelo colonial no podría estar como una de las alternativas, por eso es que reiteramos que tienen que ser alternativas no coloniales, no territoriales, que saquen a Puerto Rico de la Ley 600, de la Ley de Relaciones Federales con Puerto Rico y definitivamente de lo que es el artículo 4, sección 3 de la Constitución, que es la cláusula de los poderes plenarios del Congreso. Licenciado, usted ha trabajado un segundo libro. Nos gustaría que nos hablara de ese libro. Ese segundo libro es el producto del trabajo de muchos años de la Comisión para el Estudio del Desarrollo Constitucional del Colegio de Abogados, que yo en los últimos años la he presidido, pero he pertenecido a ella por espacio de 20 años. Ahí se recoge todo lo que es la propuesta del método de asamblea, que en nuestro caso comienza con una propuesta de Eugenio María de Hostos en el año 1898, en el momento en que se está disolviendo la sección Puerto Rico del Partido Revolucionario Cubano. Él propone crear un método donde se recoja el sentir de las tres fuerzas políticas
que le llamó Liga de Patriotas, donde había sectores que pedían la anexión, sectores que formulaban la autonomía y sectores independentistas. Donde él lo que propone es que nosotros como país, como pueblo, nos juntemos para el rescate de nuestra personalidad jurídica como pueblo frente a los Estados Unidos. Y esa propuesta de Hostos la asumió de Diego, la asumió Albizu, la asumió Muñoz Marín, y la han venido asumiendo en distintos momentos de nuestra historia, distintos dirigentes políticos, hasta que llega a lo que es la formulación hoy de la propuesta de una asamblea constitucional. Bueno, yo necesito ese libro, yo tengo que aprenderle eso. ¿Dónde se consiguen los libros? Se puede conseguir todavía en el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico. Hay algunas librerías que lo tienen disponible. Esta es una edición que salió hace 2 años, pero a quien le interese, yo la tengo digitalizada y la estoy entregando voluntariamente a quien la pida por correo electrónico. No sé si le puedo decir el No, yo la voy a pedir personalmente. Sí. Y usted está compitiendo para ser el nuevo presidente del Colegio de Abogados de Puerto Rico. Tenemos elecciones en septiembre que termina el proceso. Aspiro a ser el próximo presidente del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico. Los abogados que estén todos listos, porque de alguna manera pues van a tener varias oportunidades para emitir su voto. Y de hecho, en el programa de trabajo que están mostrando, uno de los 5 ejes que plantea el colegio es retomar, sobre todo en esta coyuntura particular, que vamos a estar atravesando por un periodo de mucho conflicto social, de mucha discusión política en el país, la propuesta de la Asamblea Constitucional de Estatus. Licenciado, muchísimas gracias. ¿Cómo no? Gracias por estar con Muchas nosotros. gracias. Amigos, no se retiren. Cuando regresemos en nuestra sección Buenas noches, alcalde, vamos a estar dialogando con Carlos Molina, alcalde de la ciudad de Arecibo. No se retiren.